¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes a vos y a todos tus compañeras y compañeras. Bueno, muchas gracias por la participación tuya en nuestro programa, Javier. No, por favor, al contrario, agradecido soy yo que siempre nos dan la posibilidad de poder comentar cosas que suceden en la ciudad, así que bienvenido. Esa es la idea. Javier, bueno, para arrancar la charla con vos me gustaría saber un poco tu opinión acerca de la decisión de la reapertura de todas estas mayorías de las actividades en Cava y en el peor momento de los infectados, de Horacio Rodríguez Larreta y de Fernando Quirós, el ministro de Salud de Cava, que parece que cuando ellos hablan estamos hablando de una ciudad totalmente diferente, ¿no? Una ciudad que está todo bárbaro. Sí, la verdad que lo vivimos con gran preocupación, ¿no? A ver, sobre todo porque entendemos que, como bien lo decís, estamos en un momento bastante complejo, ¿no? Digo, la cantidad de casos viene aumentando, se deja entrever que esa idea de meseta que planteaba el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no se consolida, sino que los casos se mantienen y al mantenerse, a ver, esto es como cuando un día se está mal y al otro día se sigue estando mal, se está peor. Es decir, el hecho de que si los casos estuviesen en un rango, digamos, que se mantenga, no quiere decir que estamos mejor, ¿no? Y uno ve con gran preocupación, y sobre todo, porque si bien uno comprende la situación económica que están atravesando muchos locales gastronómicos, por ejemplo, que es una de las flexibilizaciones que más preocupó, bares. La realidad es que entendemos que la solución a eso debería ser una mayor intervención del Estado de la Ciudad de Buenos Aires en generar beneficios, digamos, exenciones, mayores posibilidades para que puedan soportar este momento económico, sobre todo los pequeños comercios, ¿no? Porque la realidad es que no solo abrieron pequeños comercios ayer, sino que abrieron comercios de todo tipo el fin de semana. Y lo que preocupa sobremanera es el control del Estado. Si bien hubo de manera simbólica alguna clausura en particular, todos hemos visto las imágenes que circularon por las redes, donde claramente se ve una aglomeración importantísima de gente, y entendiendo puntualmente algo muy claro y básico que aprendimos todos, que tiene que ver con que a más circulación, más contagio. Y eso es lo que preocupa en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sobre todo si uno tiene en cuenta la realidad efectiva que transmite la información, inclusive del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Porque eso es lo que hay que tener en cuenta. El último boletín epidemiológico de la Ciudad de Buenos Aires, que sale todos los viernes, lo que puso en evidencia fue un aumento importante en la mayoría de los barrios de la Ciudad de Buenos Aires de casos, sobre todo siempre se siguen incrementando en el sur de la ciudad principalmente, ¿no? Los barrios que más aumentaron hasta un 50% de casos de una semana a la otra fueron barrios que son de la zona sur. Entonces, en una ciudad desigual, en el marco de una pandemia, plantear esta flexibilización, que obviamente lo peor de todo, ¿sabes qué es para mí, Daniel? La imagen, ¿no? La imagen que se puede ver, que se pudo ver de los bares repletos de gentes a muy cercana distancia, hasta algunos sin barbija, es un mal mensaje para la sociedad en su conjunto, en este momento de la pandemia, donde más nos tenemos que cuidar. Mira, recién estábamos entrevistando a Carlos Caramelo y nos Sí. comentaba que falleció la suegra de Santilli y que lo veíamos a Santilli, a Larreta, arengando a salir, a participar, a ir a cafés, a tomar, digamos, como si estuviéramos viviendo, si en la ciudad hubiera pasado todo el tema del COVID-19. Yo te quiero preguntar, porque digamos, llegamos hasta inclusive hablar con él de la perversidad, inclusive que ni las muertes, ni inclusive la madre de Horacio Rodríguez Larreta tuvo COVID, y que ellos sean tan irresponsables y que estén abriendo así todas las actividades. Ahora, te quiero preguntar, ¿cuál es el presupuesto de la ciudad? Porque no puedo entender eh, cómo el gobierno de la ciudad no está dando ningún tipo de asistencia a los comerciantes más perjudicados, como vos nombraste, por ejemplo, por decir alguno, el sector gastronómico.
Sí, la realidad es que tuvieron algunas iniciativas que fueron muy pobres y a destiempo, ¿no? La realidad es esa. Nosotros presentamos proyectos que fueron anticipando esta situación en tiempo y forma, en el mes de abril, en el mes de mayo, planteando la posibilidad de segmentar también, ¿no? Ese incentivo que hay que llevar adelante, porque la realidad es que no es lo mismo un pequeño comercio de barrio que una cadena, ¿no? Exacto. De alguno de estos cafés tan conocidos, ¿no? Por decir algo, o de alguna de las empresas de comidas rápidas. En la última sesión se aprobó un incentivo al sector gastronómico que tenía que ver con la exención de ingresos brutos, ¿sí? Pero en esa exención fue lo mismo para un pequeño bar o un lugar de mostrador en un barrio, en un lugar de cercanía, un pequeño comercio, que, y lo digo porque finalmente McDonald's, ¿no? Entonces, esa posibilidad, claramente, esa manera de cómo llevar adelante una medida es en principio injusta, porque claramente todos esos grandes comercios están trabajando a través de las apps que permiten la posibilidad de comprar desde tu casa, y los otros comercios tienen mucho más inconveniente. Entonces favorecen a los grandes diciendo que favorecen a los chicos. Y obviamente los más pequeños son los que menos venden. Entonces el pagar ingresos brutos es un problema cuando vos vendés, pero si no vendés, no tenés ese inconveniente. No tenés que pagar, claro. Exactamente, no hay Tal nada cual. que pagar porque no vendés. Entonces, es medio lo que llevaron adelante como iniciativa legislativa que se aprobó, la verdad es que es insuficiente y a destiempo. Yo pongo un ejemplo para que no se nos tilde ni de chavistas, ni de Maduro, ni de Venezuela. La realidad es que Jorge Macri en Vicente López lo hizo mejor que Larreta en la Ciudad de Buenos Aires. Digamos, le cobró un impuesto a los bancos para darle a los pequeños comercios 20.000 pesos a cada uno, de todos los comercios del distrito de Vicente López. Obviamente entendiendo que había un sector que ha sido altamente beneficiado, inclusive en el marco de la pandemia, porque los servicios financieros y todas esas, los servicios que prestan los bancos siguieron en aumento, inclusive por arriba de las posibilidades que hoy establece la inflación actual. Entonces le cobró un impuesto para directamente trasladarlo a los comerciantes. Bueno, ninguna medida de ese tipo en el distrito más rico, como bien vos me preguntabas, son 500.000 millones de pesos el presupuesto para el 2020 en la Ciudad de Buenos Aires, y la realidad es que aparte de tener ese presupuesto, lo que se ve, por ejemplo, que en materia de salud, que llegó a la legislatura ahora la ejecución del primer semestre, porque dentro de muy poco, en el mes de septiembre, deberían estar enviando el proyecto de presupuesto para el año que viene, como también sucede a nivel nacional, mandaron la ejecución presupuestaria del primer semestre de este año, ¿sí? Yo te digo un dato, solamente un dato. Para salud estaban proyectados gastarse 76.000 millones de pesos este año, ¿sí? Que cerca del 15%, 16% del presupuesto, ¿sí? Cuando asumieron en 2007 era casi el 26%, digo para hacer la comparación. 73.000 millones de pesos. Uno pensaría que en la ejecución del primer semestre, es decir, hasta fin de junio de este año, habrían gastado más de lo que se pensaba, porque en el marco de la pandemia votaron una ley de emergencia económica que les habilitaba, por ejemplo, reasignar presupuestariamente cualquier partida que quieran en función de la pandemia. Bueno, gastaron exactamente la mitad. Es decir, no gastaron un peso más en salud en lo que pasó de la mitad del año, los 6 meses. Entonces quiere decir que no están reasignando la partida en los lugares que deberían hacerlo. Estamos viendo muchos gastos superfluos que entendemos que no deberían ser prioridad en la Ciudad de Buenos Aires. Te tiro un par para que la audiencia escuche y tu equipo también. La semana pasada encontramos 16 millones en televisores inteligentes. Hace casi un mes encontramos 28 millones de pesos en expendedoras de gaseosas y snacks, que no lo pronuncio muy bien porque no hablo muy bien inglés, pero son papas fritas, chisitos, no sé, lo que sea. Sí. Mientras perfecto. tuvimos inconvenientes para que los pibes tengan la conectividad necesaria en sus barrios y las notebooks para poder llevar adelante su acceso a la educación, que finalmente vino a resolver el Estado Nacional a través de la entrega de casi 6.500 notebooks con sus chips, con las tarjetas para que tengan la conectividad. Entonces ahí es donde preocupa. La pandemia viene a visibilizar aún más las deficiencias estructurales que plantea el gobierno de Mauricio Macri antes y de Rodríguez Larreta hoy en la Ciudad de Buenos Aires, y siguiendo planteando
una ciudad desigual, ¿no? Perdón, siguiendo planteado no está bien, pero una ciudad desigual, injusta, que padecen los más humildes y los más vulnerables de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, a ver, ahí en lo que vos nos comentaste, hay una de las respuestas a una de las preguntas que yo te quería hacer, porque, digamos, sabemos que el jefe de gobierno tiene varias, serían medidas legales como para asistirle de elementos a los trabajadores de la salud, bueno, que no les estaba otorgando los elementos necesarios, que son los principales trabajadores que están combatiendo y ayudando en este proceso de pandemia. Ahí nos diste digamos, una respuesta a esa pregunta. Ahora, ¿qué más nos tiene que pasar a los argentinos, a los de Cava, como para que realmente el jefe de gobierno, que ya sabemos que no es por un tema de presupuesto, porque presupuesto hay, para que cumpla con los elementos de seguridad en los hospitales para los trabajadores de la salud y no estén trabajando en condiciones deplorables? ¿Y qué más nos debe pasar para que los enfermeros sean reconocidos como profesionales de la salud? No, la verdad que vemos con gran preocupación, ¿no?, la situación. El único aliciente o incentivo que tuvieron los trabajadores de la salud de la Ciudad de Buenos Aires fue el bono de 5.000 pesos que dio el gobierno nacional, que abarcó a la Ciudad de Buenos Aires también. La realidad es que preocupa muchísimo la falta de atención del gobierno de la ciudad sobre el personal de salud de la ciudad, y entendemos también, bueno, después de la carta que le enviaron la Asociación de Terapistas de Argentina al presidente de la Nación y la posterior reunión que tuvieron, donde claramente planteaban el hecho de que cuando se mencionan las camas de terapia intensiva no se está hablando solamente para que tengan un funcionamiento correcto y la prestación efectiva. No se habla de aparatología, sino que estamos hablando de personas, de médicos, de enfermeros, de kinesiólogos especializados, digamos, que son soporte de esa cama UTI que contiene un respirador, la posibilidad de oxígeno y tantas otras cosas para poder llevar adelante un mejor acceso a la salud para las personas que más graves entren en el sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires para poder ser atendidas, y no han tenido ninguna incentivo del gobierno de la ciudad. Y la realidad, como vos bien decís, tanto los enfermeros como los promotores de salud de los barrios y las villas de nuestra ciudad, que son los que están al frente, digamos, de la trinchera principal de la pandemia, los cuales se han contagiado, muchos de ellos han padecido el contagio, han padecido tener la enfermedad, hoy siguen transmitiendo la dificultad muchas veces en tener los EPP, como se llaman a los efectos de protección personal, a los elementos de protección personal, que muchas veces son de baja calidad inclusive, y terminan ellos comprándose sus propios elementos, digo, por llevar adelante de su salud. Hay que entender algo, una enfermera en la Ciudad de Buenos Aires hoy cobra como hora extra 130 pesos. Es decir, la realidad es que tienen que hacer horas extras para llegar a un salario medianamente aceptable, digamos, ¿no?, que tampoco resuelve de manera contundente su situación económica, pero que no hayan sido incorporados en la carrera de profesionales de la salud es una deuda pendiente, que desde el bloque estamos trabajando fuertemente para impulsarlo, y estamos trabajando con ellos. Ya hay 53 muertos en el país, enfermeros propiamente dicho muertos. La verdad que preocupa mucho la situación que están padeciendo, y creemos que es un gran reconocimiento, hablando de la ciudad en particular, que se habilite el ingreso a la carrera de profesionales del sistema público de salud de los enfermeros y enfermeras. Pablo. Sí, hola Javier, te habla Pablo Corace. Te quería hacer una preguntita que nos interesa a todos, que algo estuvimos comentando en otros bloques del programa también. ¿Cuán confiables son los datos que suministra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre los números de la pandemia? Y si hay algún control en la legislatura acerca de los datos que provee el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Mira, nosotros tratamos de ser muy cuidadosos en ese sentido, pero no podemos ser hipócritas y no dejar de manifestar que si hay algo que en la ciudad, en términos generales, ya sea en materia económica y ahora en materia sanitaria, la preocupación de la falta de datos concretos y efectivos en un montón de situaciones. Hubo alguna mejora en la página del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, que hace muy poco
se puso en evidencia, pero hasta el día de hoy no hay certeza, por ejemplo, sobre las camas de unidad de terapia intensiva que cuenta el sistema privado. Es decir, y después se ve claramente que hay de un día para el otro o en 2 días se pasa de una cantidad de hisopados, pero el número de 100.000, que es imposible llevar adelante, en 48 horas esa cantidad de hisopados con una diferencia de números muy importante. La verdad que, a ver, no puedo ser irresponsable y decir que están manipulando los números, pero no puedo dejar de ver en el análisis que hacemos desde mi despacho y después con otros diputados también, a ver, por lo menos lo confuso de la situación, ¿no? Y sobre todo por la falta de... A ver, hoy no sabemos... Antes de que empiece la pandemia teníamos alrededor de 180 camas de unidad de terapia intensiva en el sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora dicen que tenemos 450. Ahora, nunca pudimos tener la información, al margen de haber presentado pedidos de informe dirigidos al Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires en particular, de que nos digan en qué hospitales hay qué cantidad de camas. Al día de hoy no pudimos tener esa información. Obviamente trabajando con residentes, concurrentes, nosotros fuimos construyendo y así también como lo hizo la Asociación de Terapia Intensiva, como lo mencionaba anteriormente, cuentan como camas UTI las que están en pediatría, que no corresponden, las que están en los shock room, que son esa previa que existe como un triage antes de internarse definitivamente, y sobre todo no se pueden contar porque no cuentan con el personal para poder contarlas y contemplarlas, porque vuelvo a decir, no es solamente el aparato cama de unidad de terapia intensiva con toda la aparatología que necesita, sino del médico, del enfermero, del kinesiólogo y toda la asistencia, hasta inclusive el personal de limpieza que requiere para poder llevar adelante una buena prestación. La verdad que es una preocupación enorme, nos pasa lo mismo con la ley de emergencia económica y financiera que plantearon. Hay una comisión de seguimiento que está pidiendo información desde hace 3 meses sobre cómo fueron ejecutando en el marco de la ley de emergencia la reasignación presupuestaria que definieron y tampoco tuvimos información. Siempre el gobierno de la ciudad se ha encargado específicamente en estos temas y en el marco de la pandemia también de no prestar la información concreta y específica por barrio, por manzana, de cantidad de casos, digo, no. Recién ahora están mejorando un poco, pero no termina de ser suficiente la información que están ofreciendo. Javier, yo en relación a esto, la verdad que no quiero, ya está, lo digo yo esto. Realmente no nos cierra el pedido de los trabajadores de la salud, pidiéndole a la gente, a la parte de la sociedad de Cava, que tome conciencia, que se trate de cuidar y no salga, porque el sistema de salud está colapsado. Entonces quiere decir que entre los números que dan y la verdadera realidad que están viviendo los trabajadores es totalmente diferente. Ahora, te quería preguntar, y obviamente los números sí están dibujados, pero eso lo digo yo, ¿no? Ahora, en relación al tema de... Hubo una cosa fantástica que hicieron esta gente, que fue la famosa compra de eso de los barbijos, que lo pagaron 10 veces más, no me acuerdo cuánto era una barbaridad, 3.000 pesos creo que era cada barbijo, y encima estaban vencidos. Sé que se hizo una acción legal en relación a ese tema. ¿Sabés cómo está ese trámite, por decirlo de alguna manera? Mira, esa pregunta se la hicimos específicamente al jefe de gabinete cuando vino a rendir cuentas a la legislatura, ¿no? Y la única respuesta que tuvimos es que estaba en una causa judicial cursándose. La realidad es que no tuvimos novedades de la causa, nosotros también presentamos nota de acceso a la información a la justicia, no tuvimos respuesta concreta todavía, pero lo que quiere decir esto y lo que demuestra es que es un escándalo, ¿no? Realmente tuvieron, y aparte por las personas que había involucradas, las empresas que habían involucradas en el medio de eso, estaba el hermano dentro de una de las empresas del jefe de gabinete siendo parte de esta de la adjudicación de esta contratación por los barbijos, una vergüenza, sobre todo entendiendo
la problemática que estamos atendiendo, ¿no? Una pandemia y todo lo que ha involucrado para los habitantes de la ciudad, para aquellos que lo llevan con responsabilidad manteniendo el aislamiento, ¿no? Y vos lo decías bien, hasta sus propios familiares se enferman, y ahora me acabo de enterar que uno de los diputados que estuvo el otro día en la Cámara, en el Congreso Nacional de la Oposición, también se contagió de COVID, ¿no? Digo, el nivel de irresponsabilidad que presentan tiene que ver con todo, con los gastos que tienen, y te digo más, a mí lo de los barbijos obviamente que me trajo mucha preocupación, pero más preocupación, digo, por la intencionalidad y lo que desnuda también lo que significa un gobierno neoliberal, inclusive en el marco de una emergencia sanitaria como la que padecemos por la pandemia, fue la compra de balas de gomas y gases lacrimógenos por 53 millones de pesos en el mes de abril, para inclusive en el artículo, en el boletín oficial, justificándolo por el desborde social que podría provocar la pandemia, ¿sí? Es decir, digo, el negocio siempre, pero también ese otro costado de pensar en la represión y la doble vara que siempre tienen en cuenta, llevan adelante cuando pasó, como el hecho que pasó, que ante las marchas anticuarentena no activan, y cuando fue la manifestación por Maldonado y Facundo Astudillo, fueron en busca con casa de brujas detrás de los manifestantes que estaban, ¿no? Muy preocupante, la verdad, todo lo que está sucediendo en la ciudad. La verdad que nosotros celebrábamos que se haya puesto a las órdenes del presidente de la Nación en el abordaje integral el jefe de gobierno, porque entendíamos que correspondía y porque teníamos en quién confiar, un presidente de la Nación que había repuesto el Ministerio de Salud, un ministerio que había Mauricio Macri desarmado, pero en el tiempo se está mostrando que están jugando más a la política que a cuidar la salud de nuestra gente, y es de gran preocupación, ¿no? Hablando de negocios y sabiendo que estos muchachos realmente los hacen bien los negocios, y en eso básicamente nos quedó claro a lo largo de sus de sus 3 gestiones en Cava. Y es el sector inmobiliario, que ellos siempre le dieron un valor fundamental. Últimamente sabemos que, no sé si hay ahí es donde yo no tengo la seguridad, si es que hay un proyecto o se está planteando trasladar el mercado de Hacienda. ¿Hasta dónde se piensa trasladar el mercado de Hacienda? Y en ese lugar, ¿qué van a realizar con la gran cantidad de hectáreas que hay del mercado de Hacienda? Mirá, el mercado de Hacienda ya está dispuesto, su traslado. La verdad que uno podría estar de acuerdo con el traslado del mercado de Hacienda, ganado en pie en la ciudad, se viene prorrogando automáticamente, al margen de que haya alguna contradicción, porque es parte identitaria del barrio de Mataderos también, ¿no? Hay toda una situación ahí. Está trasladado a Cañuelas, es decir, todavía no se hizo efectivo el traslado, pero el proyecto está en Cañuelas, trasladarlo, ya está el terreno, todo dispuesto, en Cañuelas, sí. Lo que preocupa, obviamente, entendiendo que es tierra pública, el mercado de Hacienda, y la voracidad que ha tenido el gobierno de Macri en la ciudad y de Rodríguez Larreta, inclusive en el peor momento con Macri como presidente de la Nación, también haciendo usufructo de las tierras de la Nación en la ciudad de Buenos Aires, nos genera una gran preocupación. Ellos tienen propuesta de un polo gastronómico, digamos, yo le digo un Disney gauchesco porque lo plantean como algo temático, que obviamente va a estar pensado para turistas que vengan del exterior y que lleguen los micros hasta ese lugar y puedan ingresar a una suerte de estancia o campo con distintos restaurantes de alta gama que seguramente no van a poder acceder los vecinos de Mataderos. Y claro, claramente no van a poder acceder porque seguramente van a ser de alto nivel. Y por otro lado, lo que están proponiendo es un negocio inmobiliario para construcción de edificios en ese terreno, que son, si no mal no recuerdo, cerca de 14 hectáreas en su total. Hay algunas cosas que no vemos mal, que es entregarle al Club de Chicago en resarcimiento por un lugar que están utilizando del gobierno de la ciudad, un sector para unas canchas auxiliares, podría estar bien porque el club lo necesita y no estaría mal porque tiene su rol social también desde el club, pero la realidad es que el proyecto del polo gastronómico con un desarrollo inmobiliario nos preocupó mucho. De hecho votamos en contra, esto ya se aprobó en la legislatura. Obviamente la pandemia y la situación económica impidió la posibilidad de que se vaya cristalizando, y otra de las grandes preocupaciones es lo que involucra toda la feria de Mataderos, que es la que funciona en la calle, ¿no? Que
Claro. Tiene un contenido de identidad y también de un rasgo popular, de cultural, cómo se lleva adelante, que culturalmente es un patrimonio, ¿no? Que también sucede que en búsqueda, siempre pienso eso, yo no tuve muchas posibilidades de viajar, ¿no? Pero cuando tuve posibilidad de ir a algún destino en Latinoamérica o alguna provincia, uno lo que hace muchas veces es ir a ese tipo de ferias, ¿no? Y cuando se ve que van a otros lugares no les gusta mucho en otros países, pero cuando sucede acá en la Argentina, como puede ser la feria de Mataderos, quieren encerrarla y meterla dentro de un lugar cerrado y que no sea en la calle, lo que sería muy grave para todos los comercios que están en la zona, ¿no? Porque hay muchos restaurantes, bares, parrillas, kioscos que llevan adelante toda la economía que se mueve alrededor de la feria, ¿no? Y obviamente los feriantes mismos, ¿no? Que son de alta calidad. Así que nos preocupa mucho y, bueno, no dejamos de trabajar en función de ver cómo se puede resolver eso. Lo que sí pudimos resolver era que ahí en la Recoba del Mercado de Hacienda habitan gente que son tercera generación en muchos casos de trabajadores del Mercado de Hacienda que pretendían correrlos. Ese fue un logro que pudimos tener, que puedan tener la opción de quedarse en esas viviendas, así que eso fue un logro muy importante que logramos desde el Frente de Todos en la discusión que llevamos adelante, también organizados los habitantes de los que viven en la Recoba para poder llevar adelante resolver esa situación. Así que bueno, ese es algo positivo que se pudo alcanzar. Pero obviamente la tierra pública siempre tiene una voracidad tremenda, ¿no? El gobierno de la ciudad, en cabeza de la Reta duplicó la cantidad de hectáreas que vendió y puso en concesión en manos de privados de lo que hizo Mauricio Macri en los 8 años de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Te vamos a volver a convocar en otra oportunidad porque de negocios inmobiliarios los muchachos saben y como el tema del tiro federal, el tema de el coso de deportes, que no me acuerdo, que está ahí en... El Senar. El Senar, bueno, que querían trasladarlo, bueno... y la Villa Olímpica también, todo. La Villa Olímpica, bueno, tenemos una cantidad de cosas que realmente siempre están afilados. La verdad, Javier, te queremos agradecer, se nos acabó el programa. Gracias por tu participación y bueno, vamos a estar en contacto nuevamente porque tenemos que cambiar definitivamente la historia en Cava de una buena vez para que esta gente se vaya y volvamos a tener una ciudad como la que merecen todos los porteños o los que viven en Cava. Bueno, les agradecido soy yo, así que estoy a disposición y bueno, vamos a seguir encontrándonos y esperemos que dentro de poco podamos hacerlo con un mate, como lo hemos hecho alguna vez en el estudio, y compartir una charla presencial. Así que mando un abrazo grande a ustedes y a toda su audiencia. Bueno, muchas gracias, Javier. Te mando un abrazo grande. Saludos.